Dios me los bendiga, mis hermanos. Les saluda una vez más el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church. Y el día de hoy seguimos con esta serie de Semana Santa, yendo día por día en lo que las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que podamos entender el corazón del Señor. Él está rumbo de ir hacia la cruz, y en ese proceso hay cosas que acontecen y enseñanzas poderosas que si realmente nos tomamos un momento para meditar, van a ser de grande bendición en nuestras vidas. El domingo de Ramos el Señor entra y el Señor Jesús entra montado en un asno, y ese día era el 10 de Nisan, el calendario hebreo, donde se escogían los corderos, y de cierta manera era como que Dios mismo, Dios Padre, estaba paseando a Jesús como un desfile. Iban gritando Hosana al Hijo de David, pero era de cierta manera como desfilando el Cordero escogido de Dios. Aunque la gente no lo percibió al momento, esto era la oportunidad para examinar el Cordero perfecto del Señor. Y después vemos el lunes, después de que esto acontece, el Señor dice que ora sobre, mira la ciudad y llora sobre la ciudad y ora por todo lo que está pasando, porque era un momento tan difícil que no habían percibido la presencia o el momento de la visitación. Luego llega el lunes, hablamos el día de ayer, y el Señor Jesús entra en el templo. Durante este tiempo en la Pascua, tal vez había más de 2 millones de judíos reunidos en Jerusalén para celebrar el tiempo de la Pascua. Pero había cambistas que estaban cambiando dinero, monedas, vendiendo animales dentro del templo. Y con ese celo santo, el Señor Jesús viene, voltea las mesas y saca a todos para limpiar el templo. Y esa es una reflexión sobre si nuestro templo está limpio. El Señor no quiere nuestras rutinas religiosas, quiere un templo limpio para la honra y gloria de su nombre. Después, el mismo día lunes, Él maldice la higuera porque se vio una higuera que tenía muchas hojas verdes y parecía que tenía fruto, pero cuando se acercó no tenía fruto, y la maldijo y se secó esa higuera. Esto habla sobre nuestra vida, de que nuestra vida no debe de ser una vida de apariencia, sino el Señor está buscando una vida de fruto. Entonces, todas estas enseñanzas vienen a ser poderosas, vienen a ser grandes para nosotros, y mientras que el Señor Jesús ya sabe lo que está a punto de acontecer, Él está hablando las palabras tal vez más importantes, las enseñanzas más importantes que Él quiere que nosotros sepamos. Y esto va a transformar nuestras vidas si conocemos el corazón real de Jesús. El día de hoy entramos en el día martes. Después de que Jesús hizo este alboroto en el templo de voltear las mesas, ya se pueden imaginar cómo los religiosos estaban en contra o se habían puesto a la defensiva de lo que Jesús había hecho. Se llega el día martes y ahora ellos vienen a cuestionar la autoridad de Jesús. En otras palabras, ¿tú quién eres para venir a tratar de limpiar el templo? Esto nosotros lo dejamos, lo acostumbramos, esta es la rutina. Como hoy en día podríamos decir que en muchos lugares donde se debe de ser un lugar de un centro de alabar el nombre del Señor, han venido a ser un centro de entretenimiento, un centro donde simplemente se va para que la gente esté a gusto o se tolera cosas que no agradan al Señor. Pero en esta ocasión vienen a cuestionar ahora la autoridad. ¿Por qué Jesús lo hace? El día martes, vamos a llamarle el día martes, el día de las preguntas, el martes de las preguntas, porque realmente surgen muchas preguntas, y la primera pregunta que vemos o cuando se establece esto es preguntándole a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces vamos a leer una porción de la palabra del Señor y vamos a leer esto en Lucas capítulo 20. Voy a leer del 20 en adelante. Dice: un día mientras Jesús estaba en el templo enseñando al pueblo, anunciándoles las buenas noticias, llegaron los principales sacerdotes y los escribas junto con los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Y quién te ha dado esta autoridad? Jesús les dijo: yo también voy a hacerles una pregunta. Díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de este mundo? Ellos empezaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron?
Pero si decimos que era de los hombres, todo el pueblo nos matará y a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Luego llega un momento de los labradores malvados. Sigamos leyendo. Luego comenzó a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña. Se la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió uno de sus siervos para que los labradores le entregaran la parte de la viña que había producido. Pero los labradores lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Y volvió a enviar a otro siervo, pero ellos golpearon y humillaron también a este, y lo enviaron con las manos vacías. Envió entonces a un tercer siervo, pero también a este lo hirieron y lo echaron de ahí. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado. Tal vez cuando lo vean, le tendrán respeto. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Así que lo expulsaron de la viña y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que el dueño de la viña hará con ellos? Pues irá y matará a esos labradores y dará su viña a otros. Al oír esto, la gente exclamó: Dios nos libre. Pero Jesús los miró fijamente y les dijo: ¿qué significa esta escritura que dice: la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular? Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y si ella cae sobre alguien, lo aplastará por completo. En este mismo instante, los principales sacerdotes y los escribas trataron de echarle mano, pues comprendieron que al contar esa parábola, Jesús se refería a ellos. Pero tenían miedo de la gente. Entonces enviaron espías que parecían gente buena para que lo acecharan y atraparan a Jesús en sus propias palabras, y así poder ponerlo bajo el poder de la autoridad del gobernador. Los espías le preguntaron: Maestro, sabemos que dices y enseñas con rectitud y que no discriminas a nadie, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar tributo a César o no? Pero Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo: muéstrenme una moneda. ¿De quién es la imagen que está en la inscripción? Ellos respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: pues, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Así que no pudieron sorprenderlo ante el pueblo en ninguna palabra, y admirados de su respuesta, no dijeron más. Algunos de los saduceos, de los religiosos, que decían que no hay resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguien tiene esposa y muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda y darle descendencia de su hermano muerto. Pues bien, se dio el caso de 7 hermanos, y el primero de ellos se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin tener hijos. El tercero también se casó con ella, y así todos los 7, y todos murieron sin dejar descendencia. Qué historia tan peculiar, ¿verdad? Finalmente murió también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de ellos será la viuda? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. Entonces Jesús les dijo: la gente de este mundo se casa y se da en casamiento, pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, porque ya no podrán morir,
sino que serán semejantes a los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, pues llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, pues para Él todos viven. Algunos de los escribas le respondieron al maestro: has dicho bien, y no se atrevieron a preguntarle nada más. ¿De quién es ese hijo, el Cristo? Entonces Él les dijo: ¿cómo pueden decir que es el Cristo es hijo de David? David mismo dice en el libro de los Salmos: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David lo llamó Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Como todo el pueblo lo estaba escuchando, Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas en las sinagogas y en los lugares más importantes de los banquetes. Se adueñan de los bienes de las viudas y para disimular todo esto hacen largas oraciones, pero ellos recibirán una mayor condenación. Jesús estaba observando a los ricos que depositaban ofrendas en el arca del templo y vio que una viuda muy pobre depositaba ahí 2 moneditas de poco valor. Entonces dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornada y de las ofrendas dedicadas a Dios. Así que Jesús les dijo: en cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: ¿y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté para suceder? Jesús le respondió: cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy. Y también el tiempo está cerca, pero ustedes no lo sigan. Y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin no llegará de manera repentina. También les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencias en diferentes lugares. También sucederán cosas espantosas y habrá grandes señales del cielo. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes le echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles por causa de mi nombre. Los harán comparecer ante los reyes y gobernantes. Pero esto les servirá para dar testimonio. Propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo van a responder en su defensa, porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes. Ustedes serán entregados incluso por sus padres, por sus hermanos, por sus parientes, por sus amigos, y algunos de ustedes los matarán por causa de mi nombre. Todo el mundo los odiará, pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en ciudad salga de ahí. Los que estén en los campos no entren en la ciudad, porque esos días serán de retribución
para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Pero ay de las que en esos días estén embarazadas y amamantando, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad, y sobre este pueblo vendrá la ira, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumplan los tiempos que a ellos les esperan. Habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. También les contó una parábola. Les dijo: fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto suceda, podrán saber que ya está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que en aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Y por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Esta es la porción de la palabra del Señor en Lucas capítulo 20 hasta el capítulo 21, verso 36. Esto acontece el día martes en este recorrido, en esta jornada de Semana Santa. Y vemos algo diferente. Vemos esto que comienza a desenvolverse este día martes. El sol del martes se levanta sobre Jerusalén como todos los otros días, pero algo en el ambiente ha cambiado. La tensión comienza a crecer y los líderes religiosos se comienzan a incomodar, se comienzan a molestar, comienzan a ser desafiados por lo que Jesús hizo el día anterior en el templo. ¿Quién se cree que es? ¿Con qué autoridad voltea las mesas? ¿Quién le dio permiso de entrar al templo y tratar de limpiar como que si este templo le perteneciera a él? Ese día Jesús no se fue, no se escondió, no vino a escandalizar el templo y a limpiar y después irse y huyó. No, ese día que siguió, él regresó al templo y lo están esperando. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le preguntaron los principales sacerdotes. Jesús, con sabiduría divina, él responde con otra pregunta. Me encanta esto. Jesús muchas veces contesta la pregunta con otra pregunta, porque conoce el corazón. Responde con esta pregunta y deja a los que los comenzaron a criticar sin palabras. Y a lo largo del día le comienzan a lanzar pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. ¿Es lícito pagar el tributo a César? ¿Habrá resurrección de los muertos? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Pero ninguno pudo atraparlo a Jesús. Jesús respondió con la verdad. Jesús respondió con sabiduría celestial. Y en medio de todo esto comienza a hablarles también en parábolas. Y las parábolas comienzan a exponer sus corazones, comienzan a denunciar la hipocresía y revelan el reino de Dios que está cerca a aquellos que lo esperan. Este martes santo es el día de las preguntas, pero también de las revelaciones. Déjame decirle algo, mi hermano. Jesús no se esconde.
Él confronta con claridad a los líderes que se aferran a su religiosidad sin fruto. Este día nos recuerda que Dios no solo ve lo externo, Él examina las intenciones del corazón. Jesús comienza a hablar del fin de los tiempos. Él sabe que le queda poco y está hablando a son de trompeta el fin de los tiempos. Comienza a profetizar la destrucción del templo que años después, en el año 70, eso pasó. Anuncia las persecuciones, las tribulaciones, pero también deja una promesa para los fieles y que perseveran. El que perseverare hasta el fin, dice en la versión de Mateo, verso 24, verso 13. Capítulo 4, verso 13. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que no quiere el que no quiere pasar esto, tiene que perseverar. Mis hermanos, el Señor no quiere que vivamos en temor, sino que estemos en alerta, en santidad, con esperanza. Mis hermanos, ¿qué harías si Jesús te hiciera preguntas hoy? ¿Te encontraría con respuestas sinceras o con simplemente excusas religiosas? Este día es una invitación a examinar nuestras motivaciones. Este día martes, día de las preguntas, martes de las preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué cantas? ¿Por qué vas al templo? ¿Por qué oras? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué lees la palabra del Señor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es por agradar a Dios? ¿O es por tradición? ¿Vivimos como si Él fuera a volver hoy? El Señor nos dijo, manténganse listos, yo vengo pronto. Mis hermanos, Jesús no vino a negociar con la religión. Vino a ofrecer una relación real, una relación viva, una relación transformadora. Y el martes santo nos recuerda que Él sigue haciendo preguntas que sacuden el alma y nos incomodan y nos hacen pensar, ¿estoy realmente siguiendo por las razones correctas al Rey y al Mesías? Hoy yo te invito, mi hermano, abre tu corazón a las preguntas que Jesús te está haciendo en este momento. Yo no te las voy a hacer, el Espíritu Santo te las hará. Él no te interroga para condenarte, sino para llevarte a la verdad. Este es el día de dejar las apariencias, de abrazar una fe auténtica, con entendimiento, con convicción y con esperanza en el regreso de Jesucristo. Martes de las preguntas, en este día, martes de Semana Santa. Dios me los bendiga. Amén.